Os ofrezco, amigos, una nueva charlita o reflexión al comienzo de este curso 2024-2025, que es la intervención que ofrecí a los catequistas de la parroquia, de mi parroquia, Nuestra Señora de la Asunción de Sax, y que ahora quiero compartir con vosotros. Esa charla o conferencia, o como queráis llamarla, sencilla, la he titulado Evangelización y crisis de fe. Mirad, el problema más importante que tiene la Iglesia hoy es la dificultad para creer, pues asistimos a la pérdida silenciosa de la fe en gran parte de la sociedad bautizada. Y ello sin grandes protestas, sin que se note demasiado, pero vamos notando las consecuencias. La llamada a una nueva evangelización significa una respuesta a la dificultad del debilitamiento de la fe. La debilidad de la fe y la poca presencia de la fe en la vida eclesial y en la sociedad son ahora un asunto muy grave. Yo les decía a mis catequistas que muchos de ellos y de ellas pues venían de un modo de ser catequista, digamos, de una sociedad de cristiandad. Algunas llevaban más de 25 o 30 años de catequistas, donde el ambiente era más religioso de alguna manera, la escuela era de alguna manera la presencia de la religión era más fácil, la familia pues frecuentaba más los templos, la vida parroquial era más el centro de la vida social del pueblo, de la ciudad, etc. Eso ha cambiado. Y si esto no lo tenemos en cuenta a la hora de catequizar, de evangelizar, entonces estamos muchas veces sintiéndonos mal porque no vemos el fruto. El mundo ha cambiado. El pasado nos presentaba ya unos años el año de la fe e invitaba el Papa Benedicto XVI a los hijos de la Iglesia a reavivar nuestras raíces, las raíces de la Iglesia, a volver a descubrir la alegría de creer y el entusiasmo de comunicar la fe, a renovar la fe personal, a considerar que si existe algo capaz de sostener la vida de la Iglesia es el fervor de la fe y el amor de Dios, el servicio y la fraternidad. No sabéis, le decía yo a mis catequistas, la suerte que tenéis de tener fe. No sabéis la suerte que tenéis de tener fe desde niños y de niñas. Es un gran regalo vivir con la fe y de la fe. Y este es el regalo que nosotros debemos ofrecer a la sociedad actual, a quien nos quiera escuchar. Y este es el objetivo, presentar a Jesucristo y tener experiencia de fe. Hoy es un momento de profunda crisis de fe, de enorme dificultad para crecer con convicción personal en Jesucristo, que es el único Salvador del hombre, y Él es la norma y la medida de la vida. A veces no nos atrevemos a decir esta verdad, que Jesucristo es el único Salvador del mundo, que Jesucristo es el que ha muerto por el hombre, por nosotros, y que al ser el único Salvador, solo en la medida en que lo reconozcamos y nos acerquemos a Él y acojamos el Evangelio, la buena noticia, tendremos experiencia de Él y seremos salvos. El hombre actual es, diría casi, un parricida, alguien que se revuelve y rechaza toda herencia y toda tradición. Hoy nuestra Europa rechaza sus raíces cristianas. Hasta la misma Constitución Europea en su momento fue explícito el rechazo al origen y a las raíces de nuestra vida como europeos, sociedad que veníamos del cristianismo, de una tradición judeocristiana. Si no tenemos unas raíces firmes, si no hay una convicción profunda, si no hay una experiencia de Jesucristo real y profunda, difícilmente podremos evangelizar. Porque los bautizados estamos llamados a ser sal de la tierra, luz del mundo, a ser una minoría creativa, como decía Benedicto XVI, con la mirada puesta en Dios y capaz de presentarlo como creíble, con racionalidad y testimonio de vida, con una vida de santidad. Que tener fe no es de locos, que tener fe no es de gente tonta, de gente del pasado, de gente ignorante. Tener fe es ser doblemente inteligente, porque tengo fe, porque he recibido la salvación, la redención y creo en la palabra de Dios, creo en Jesucristo, el único Salvador, y encima pienso, no tengo la cabeza solo para llevar sombrero,
sino que pienso y razono y no es irracional. Descubro que no es ilógico creer que existe Dios y que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Lo que nos cambia es el encuentro con el misterio de un hombre que es Dios. Sí, Cristo es el fin último de la vida del hombre y nuestra perfección consiste en la unión íntima con Él. Hoy existe una evidente crisis de fe y pobre del que no lo quiera ver. No basta con reconocer el arrinconamiento de la fe a la privacidad, a la desaparición y a la separación entre razón y la fe. La verdadera raíz del problema está en la misma concepción que se tiene sobre la Iglesia. Es importante que estas cosas las tengamos muy presentes. Si Jesucristo es Dios y hombre, y ese es el misterio, en Jesucristo una sola persona y dos naturalezas, es el misterio de la Iglesia, que es divina, presencia de Cristo, y es humana. Es el cuerpo de Cristo, está formada por nosotros. La verdadera causa de la crisis de fe es la idea que se tiene de la misma Iglesia. Nosotros no somos una organización como Iglesia, una ONG al estilo del mundo. Nosotros no somos una reunión de personas que nos sentamos a decidir qué hacemos o cuál es la verdad. ¿Qué tipo de reforma precisa la Iglesia para la fe, para hacerla aceptable y amable para muchos? Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué tipo de reforma? La opción que por la Iglesia que solo tiene que optar es por la opción espiritual, pero porque la Iglesia es una realidad de fe y no un proyecto particular de un grupo, ni de obispos, ni de cardenales, ni de tuyo, ni mío. Es lo que Jesucristo nos ha revelado, lo que Jesucristo nos ha dicho, lo que Jesucristo nos ha dejado vivo en la tradición de la Iglesia. La tarea más urgente en el seno de la Iglesia es la conversión. Cualquier reforma de la Iglesia solo puede ser contemplada en este contexto, desde dentro, en obediencia al Evangelio, en una fidelidad eclesial vivida en la comunión y el amor. No necesitamos una Iglesia más humana, entendeme lo que quiero decir, sino una verdadera necesidad de Iglesia más divina, para que podamos ver en ella el rostro plenamente humano. Somos la Iglesia que busca a Dios, y solo lo puede encontrar en la medida en que Dios se ha hecho hombre y nosotros, para encontrar a Dios, nos acercamos al hombre. Una Iglesia, para que sea más humana, más cercana, ha de ser una Iglesia más divina. Ha de ser una Iglesia que tenga una relación mucho más profunda, íntima con Dios. La fe, por ello, no es una actitud privada, piadosa, superpuesta a un conocimiento racional, autónomo de la realidad. La mirada creyente de Dios, cuando profesamos, por ejemplo, el credo, es una mirada propia de la razón, que conoce la realidad a la luz de la revelación divina, alcanzando así toda su profundidad. En la confesión de fe, en el credo, se da el conocimiento verdadero de Dios y por ello de la realidad misma. En el futuro próximo tendremos una Iglesia purificada, pequeña, que empezará desde el principio. A veces le digo a mi comunidad que hemos de tocar, el suelo, de que nos hemos de olvidar de una iglesia de masas. Es una iglesia de ser pequeña, una iglesia donde nos conocemos, una iglesia donde la convicción personal, el testimonio personal es necesario. Una iglesia que no busca reconocimientos, alaracas y triunfalismos. Una iglesia que sabe que el único que es su fundamento y su sustento es Jesucristo crucificado. Mirad, en el futuro próximo tendremos una iglesia, como digo, purificada. Quizá perdamos, sin duda, número de bautizados y de privilegios en la sociedad. Pues enhorabuena, nuestro apoyo es el Señor. Y no los poderes fácticos de este mundo, ni el poder, ni el tener, ni el dinero. Pero será una comunidad libre en su opción por Cristo.
Cuando uno busca a Cristo ya no tiene miedo a nada. Cuando uno, por ejemplo, un mártir se entrega al Señor, ya no tiene miedo a la muerte. Como diría Pedro, haced lo que queráis con nosotros. Cuando le prohíben predicar en nombre de ese, dicen, en nombre de Cristo, os meteremos a la cárcel, os mataremos. Haced lo que queráis. Una vez que uno se ha entregado a Cristo, tiene experiencia de Cristo, no tiene miedo a nada ni a perder nada. Será la iglesia de la fe, la iglesia visible a los hombres. Será el hogar que le da la vida y la esperanza más allá de la muerte. Fijaos, esto es lo que somos y estamos llamados a ser. Esto debe predicar y anunciar un cristiano. Esto debe predicar un catequista. La iglesia será una minoría, insisto, creativa, hija de una herencia viva que hará presente y actual a Cristo. Tenemos que entrar en la mirada de Cristo, porque Él es la verdad sobre el hombre, la imagen de lo que realmente es el hombre. Dios nos ha puesto delante de nuestros ojos a su Hijo. Miremos al hombre. Estimados amigos y hermanos, yo insisto, como cura de pueblo, como cura sencillo, insisto en el Señor Jesús como el único Salvador. Todo lo que no sea esto, haremos esfuerzos grandísimos en catequesis, en organigramas, en reuniones, en encuentros. Está bien, habrá que hacerlo, supongo, y más si es algo sugerido desde las altas instancias de las diócesis y de la Iglesia. Pero no nos olvidemos de que lo esencial es anunciar a Jesucristo y que la fuerza de la evangelización está en Jesucristo. Y si no es así, no hemos entendido nada. Os quiero dar esperanza, me la doy a mí mismo porque la encuentro en el Señor, la quiero compartir con vosotros. Si las cosas no van bien, si el mundo está mal, pues necesita, sin duda, tiene más necesidad de médico. Y ese médico, el único médico que le salva es Jesucristo. Y la medicina la tenemos nosotros. Pues ofrezcámosela al mundo. El que la quiera tomar, que la tome. Y el que no la quiera, pues respetémosle. Pero no por eso nos vamos a esconder, y no por eso nos vamos a sentir pues que somos, no sé, pues somos un cero a la izquierda. No. Por muy pequeños que seamos, si está Dios con nosotros y vivimos en la verdad, lo tenemos todo. Hermanos, un fuerte abrazo.